La sexta vía propone esto, es una novela en positivo, de decir, ¿qué pasa si todo es verdad? ¿Qué pasa si Dios existe y se puede demostrar? Y aquí empezamos a ver que podemos tener una novela tan apasionante como aquellas que proponen que todo es mentira, que todo es falso, que la historia fue editada, que la iglesia fue montada ex profeso para determinadas intenciones imperiales romanas. Bueno, esto propone que todo es verdad, que Dios existe, que la iglesia es la iglesia como todas las personas de fe la piensan. Parecería una novela aburrida, pero cuando uno empieza a adentrarse en esto, se va a dar cuenta que es tan apasionante como plantear todo en negativo. La sexta vía es la demostración racional de la existencia de Dios. Esto ocurre en el siglo XVI. ¿Y qué ocurre si de repente un escrito, que en este caso es de Santo Tomás, en la ficción por supuesto, aparece? Y empezamos a tener un cortocircuito muy grande entre fe y razón, un cortocircuito que hoy en día empieza a normalizarse, sobre todo a través de la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, que es fe y razón, que describe la fe y razón como dos alas que se necesitan para volar, lógicamente, porque en cada descubrimiento científico siempre hay un pálpito previo, y esto es fe, aunque no sea dentro de la religión, ¿no? El pálpito es fe. El pálpito para decir, la respuesta está ahí, aunque yo no estoy muy seguro, eso es fe, aunque no hablemos de religión. Entonces, la sexta vía propone, filosóficamente, un cortocircuito muy grande y la pérdida de la fe y la pérdida también del que quiere optar por ser ateo. Entonces, empezamos a ver que eso, más allá de ser un problema teológico, tiene convulsiones en la vida real. Y bueno, no voy a contar la novela porque si no... por supuesto. Pero quiero aclarar que no es una novela que se necesite de eruditos, ni de teólogos, ni de filósofos para entenderla. Tampoco vamos a salir más confundidos de los pero seguramente que no. Eso es, digamos, uno que quizá ahora me escuche y dice, bueno, pero qué trabado que es todo esto. Va a pasar la novela muy tranquilo, seguramente con gusto. Se va a transportar al siglo XVI y aparte va a conocer lentamente estas cosas que en teología se manejan. ¿Quiénes son los personajes? ¿Hay alguno que llame la atención como para ponerle más detalle? Bueno, está el Inquisidor, que es Ángelo de Grasso, es el personaje principal de la novela El Inquisidor. Es un monje, es un genovés de la orden de los dominicos, un mendicante, que es inquisidor y va en esta época hacia adelante con sus convicciones, con su visión del mal, y aquí empezamos a hablar también de la relatividad del bien y del mal, quienes lo perpetran. Hoy en día no hay que, digamos, ser muy fantasioso para pensar que el mal existe, simplemente, bueno, en los noticieros podemos ver todas las calamidades que suceden, o sea, el mal existe y está en la subjetividad de la existencia del mal. Aquí está el inquisidor, que es el protagonista en las dos novelas, que es un sacerdote católico, y que va mirando en su época y a su manera cómo combatir el mal. Y después, bueno, el lector va coincidiendo y discrepando también. Y esto es lo bueno, ¿no? Digamos, no tener historias maniqueas de buenos y malos, sino una novela realista donde cada uno en un momento de la vida puede ser el malo. ¿Esta novela fue planeada una vez terminaste El Inquisidor o nació espontánea en esas visitas a Guatemala o a estas búsquedas de información? Bueno, no tuve demasiada intención de ser escritor bestseller. De hecho, cuando escribí estas novelas yo no era escritor, yo era jardinero en la Argentina, trabajé por 2 años de jardinero, y en este contexto escribí estas historias. No conocía una editorial, no conocía una librería, no conocía lo que era viajar por un país para presentar una obra, nunca había hablado en público, nunca había estado en la televisión. Entonces, esto no tiene ningún propósito planeado. Esto es simplemente una historia que nació en la Argentina, en mis inviernos, cuando barría hojas de roble, y digamos, ambientada en Europa por mis visitas a Europa, y también, bueno, soportada por la teología, por mis estudios teológicos. Pero cuando a mí me preguntan qué intención tuviste, cómo la planificaste, tengo que responder con la verdad. En ese entonces yo no sabía que iba a ser un escritor bestseller. Pensé que nunca iba a editar un libro, bueno, a raíz de
de la debacle argentina en el 2001, me quedé sin trabajo y tuve que sacar El Inquisidor del cajón para ver si se podían editar 200 ejemplares, como mucho. La realidad me mostró que sin planearlo y sin quererlo se me descontroló todo, porque se vendieron 250.000. Y bueno, y de ahí viene esta novela, y esta novela ya estaba escrita un 70% cuando El Inquisidor ya estaba lanzado, o sea que no hay mucha... Quiere decir que hay algo ya preparado después de la Sexta Vía. Ah, sí, por supuesto. Sí, pero no voy a hablar de eso. No, es interesante porque cuando uno ve en la biografía solo aparecen estos 2 libros, es decir, como parte clara de... No hay un trabajo previo de muchas obras ni obras pequeñas. No. Antes, digamos, no hay... estos son mis únicos 2 libros. Lo que hay es un trabajo que ahora estoy desarrollando. Yo siempre vengo un poquito más adelantado que el trabajo editorial. Imagínate que El Inquisidor lo terminé de escribir y yo seguía trabajando de jardinero en mi vida particular en Argentina. O sea que cuando llega la editorial y se hace el libro, yo ya tenía escrita esta secuela, esta novela gemela, en gran parte, todavía modificable, porque cuando vine a presentar El Inquisidor aquí en Centroamérica, pude absorber Antigua Guatemala y la pude colocar ahí, que me sirvió un montón. Lo mismo sucede ahora que estoy viajando y no puedo escribir, por supuesto. ¿Habrá algo del Salvador en alguna posibilidad? Y bueno, vamos a ver si se puede llevar al escritorio eso. O tal vez Honduras, que tiene ahora detalles importantes de la historia. Sí, en Honduras estuve hace muy poquito. Ajá. Y la verdad que, bueno, yo espero que todo se solucione. Me quedé literalmente atrapado ahí adentro, tuve que salir con una avioneta que se rompió un motor en el medio del despegue. Fue una vivencia bastante dura, pero bueno, yo sé que aquí en Centroamérica somos todos latinoamericanos. Todavía vivimos la Inquisición un poco, ¿no? No. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por habernos acompañado y darnos la oportunidad de conocer interioridades sobre el pensamiento y esta nueva obra, La Sexta Vía, que se está presentando en nuestro país, como al igual en otros países de la región, porque entiendo que es intensa la agenda que está desarrollando. Bueno, gracias. Te agradezco a vos y desde ya un saludo grande a todos, bueno, tus televidentes. Y bueno, los espero mañana sábado, ¿no? Mañana, sí. Mañana sábado en Multiplaza a las 4 de la tarde. Yo voy a estar ahí para atender a todo, hablar un poquitín y bueno, y firmar libros también para quien quiera acercarse. Muy bien, gracias. Hacemos una pausa. Al regresar tenemos información de los deportes y también las noticias desde el Vaticano.